Muy bien, ahora en la sesión anterior vimos que estas dos fórmulas son equivalentes. Ahora vamos a derivar algunas otras fórmulas más para el cálculo de radio de curvatura. Todo esto con la idea de que los cálculos siempre sean hechos de forma más práctica, dependiendo también de las circunstancias de cómo tenemos parametrizada a la curva. Bueno, pues bueno, por ejemplo, esta fórmula es muy fácil de calcular si tengo 3 dimensiones. Ya habíamos explicado que para 3 dimensiones es mejor calcular esta que esta fórmula, porque aquí tenemos a la función f y sus derivadas, ¿no? Pero en la práctica muchas veces necesitamos calcular curvas que ya están metidas dentro de un plano, por ejemplo, ¿no? Si ese es el caso, por ejemplo, si tenemos un caso, por ejemplo, de 2 dimensiones, pues probablemente lo que suceda es que tengamos, por ejemplo, que nuestra función f de t, venga dada pues en 2 componentes. La primera componente pues sería x' de t, la segunda sería y' de t. Entonces, ¿cómo se calcula, por ejemplo, la norma de f' al cubo? Bueno, pues primero, ¿cómo se deriva, verdad? f' de t pues sería ni más ni menos que, perdón, aquí ya lo dije, ahora aquí f es x de t y y de t. Ahora sí, las derivadas pues serían las derivadas de cada una de las componentes, las primeras derivadas, ¿no? Entonces la primera derivada de f sería x' de t, y' de t, ¿sí? La segunda componente. La siguiente sería, su segunda derivada sería f' de t, sería otra vez derivar componente a componente para obtener x' de t, y' de t. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Estas fórmulas, por ejemplo, si uno quiere calcular en 3 dimensiones, por ejemplo, un producto cruz, pues sucede que no tiene uno la tercera componente, ¿no? Entonces esa componente se complementa con un 0 y entonces se hace el producto cruz. La norma del vector f', por ejemplo, ya no tiene 3 componentes, entonces la norma de f' simplemente consistiría con la raíz cuadrada de x' al cuadrado, x' de t, todo al cuadrado, más y' de t, también al cuadrado, raíz cuadrada. O como podríamos escribirlo también, sería x' de t al cuadrado, más y' de t al cuadrado, y todo elevado a la 3 medios. ¿Sí? Esa sería la norma de f' de t. Ahora, ¿qué cosa sería el producto cruz? f' de t, aquí lo voy a poner abajo, f' de t cruz f' de t, pues yo sé que para hacer un producto cruz puedo pensar que tengo una tercera componente 0. Cuando la derivo, pues también esa derivada es 0. La derivo otra vez, esa derivada nuevamente es 0. Para calcular el producto cruz, bueno, yo me imagino un determinante. Aquí voy a imaginarme que están las componentes i, j y k. Y entonces, lo que uno hace es que dice que este producto cruz es i que multiplica al producto de estos dos, x' por 0, menos y' por 0, pero eso por supuesto me entrega 0, 0 por i. Después, menos j, que multiplica quitando renglón y columna, sería x' por 0, más y' por 0, entonces sería menos 0 por j también. Y el último, con signo más, es k. Aquí tengo que hacer x' por y' menos xb' por y'. Entonces, más k, que sí contribuye con algo y que es con la cantidad x', voy a quitar el parámetro, x', y' menos xb',
y', ¿sí? Todo esto como escalar que multiplica al vector k. Si ahora, en vez de obtener solamente el producto cruz, queremos obtener la norma de ese producto cruz, pues vemos que el único vector es un vector nuevamente unitario, afectado por este escalar. Entonces, el tamaño de este vector es como el valor absoluto de este escalar. Finalmente, entonces, f' de t cruz f' de t en norma es ni más ni menos que valor absoluto de x' de t y' de t menos x' de t y' de t. ¿Sí? Porque pues el tamaño de este vector k es unitario, entonces este es el que le da el tamaño a este vector. Nuevamente, ahora, si queremos hacer esto, si queremos hacer este cociente, pues ya, por lo tanto, ρ es ni más ni menos que el cociente de norma de f' al cubo entre la norma de este producto cruz. Aquí esto no está muy correcto, aquí en vez de ser a la 3 medios, aquí el exponente es un medio, ¿sí? Entonces, si elevamos esta cantidad al cubo, es como elevar todo esto al cubo, es decir, es elevarlo a la 3 medios, esta cantidad. Entonces, norma de f' al cubo entre norma de f' cruz f', pues nos dará simplemente, ahora sí, la siguiente fórmula que va a ser de las importantes, va a ser x' al cuadrado más y' al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, entre valor absoluto de x', y' menos x'y', y'. ¿Sí? Y entonces ya tenemos aquí otra de las fórmulas importantes para el cálculo de radio de curvatura. Bueno, en esta función en 2D, pues estamos pensando que la parametrización venga dada de esta forma, pero muy frecuentemente también hay una simplificación más que puede ocurrir, y es la siguiente, ¿no? Puede ocurrirnos también en 2 dimensiones todavía más que la parametrización ya no sea esa, sino que y sea simplemente una función de x. Y entonces, en vez de dar esta parametrización, uno se le ocurre mejor dar la parametrización siguiente, que f de t sea precisamente, pues que x cargue con las culpas, es decir, que x sea igual a t, que y sea y de x, es decir, y de t. Entonces, la primera derivada, f' de t, se convierte, la derivada de t con respecto a sí mismo es 1, la primera derivada de y, pues esa es y' de t. Lo siguiente es que la segunda derivada, f' de t, sea la derivada de 1 de una constante respecto de t, esa es 0. La segunda derivada de esta función, pues esa es y'. Bueno, y entonces, si uno quisiera aplicar todas estas, digamos, estas ideas dentro de esta parametrización, cuando tenemos este caso particular, pues entonces, en vez de x', tenemos el valor de 1. Entonces aquí x1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces tenemos 1 más y' al cuadrado, todo lo de arriba elevado a la 3 medios. Luego sucede, bueno, x' vale 1 y y' vale y'. Entonces 1 por y' se convierte solamente en y'. Pero x'y', es decir, la segunda derivada en x ya se convierte en 0. Entonces 0 por esta cantidad anula este término, y entonces de todo lo que nos queda abajo, pues se convierte todo esto en la última fórmula
de simplificación, que es 1 más y' al cuadrado, y todo a la 3 medios, eso sí no cambió, dividido todo entre valor absoluto de y'. Y esta ya es la última de las fórmulas importantes de reducción. Y claro, esta es un caso específico, un caso especial de este tipo de fórmula, que a su vez es un caso especial de esta fórmula. Muy bien, con eso concluimos esta presentación.